Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. John Kerry cierra histórica visita a Cuba, donde pidió avances en derechos humanos. 600 bolívares mensuales gasta una persona que utiliza transporte público aquí en Caracas. Bajan las aguas y regresan los evacuados por inundaciones en Argentina. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión. Como es habitual, nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Estas son las informaciones. Luego de que hoy se izara oficialmente la bandera en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se conformó una comisión bilateral para definir temas que abordarán ambas naciones tras la reanudación de relaciones diplomáticas. El canciller cubano Bruno Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida posteriormente en conjunto con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, manifestó que en los próximos días deberán definir los temas que tienen pendientes para buscar una solución. Sin embargo, sostuvo la complejidad en algunos de estos. Quiero decir que, habiendo abierto un diálogo bilateral en materia de derechos humanos, estamos en disposición de conversar sobre cualquiera de estos temas, aceptando que en algunos de ellos será difícil ponerse de acuerdo. He reiterado al secretario de Estado que el levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial para poder tener relaciones normales con los Estados Unidos, así como la devolución del territorio que se usurpa a nuestro país en la base naval en la bahía de Guantánamo. Nosotros consideramos necesario avanzar en el tema de las compensaciones al pueblo cubano por los daños humanos y los daños económicos. Rodríguez resaltó la importancia del diálogo y la consolidación de los mecanismos de cooperación bilateral en temas de interés como el medio ambiente, salud, la ciencia y la aplicación de la ley. Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano aseguró que los encuentros comenzarán en la primera o segunda semana de septiembre, cuando se estima que una delegación de su país visite La Habana. Hizo un llamado a ver de forma positiva este nuevo camino que emprenden ambas naciones. Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor, visitarse con más frecuencia, realizar negocios de forma habitual, intercambiar ideas y aprender los unos de los otros. Aunque en el acto se criticó la ausencia de opositores, el Departamento de Estado estimó llevar a cabo una reunión bajo perfil con los disidentes la tarde de este viernes. De esta manera, los países que solo son separados por 150 kilómetros se acercan como pueblos vecinos y dejan de lado más de 50 años de rivalidad. Más temprano, el secretario de Estado norteamericano asistió a la ceremonia oficial de reapertura de la sede diplomática estadounidense en La Habana. John Kerry se convierte en el primer secretario de Estado que visita la isla en 70 años. Una delegación de 19 personalidades de su gobierno, empresarios y representantes de la comunidad cubano-estadounidense lo acompañaron en el acto. Paralelo a esto, un ciudadano fue detenido en Miami, luego de que varios cubanos reaccionaron con violencia mientras el secretario de Estado, John Kerry, izaba la bandera estadounidense en la embajada en La Habana. La persona fue arrestada por alterar el orden.
La canciller Delcy Rodríguez respondió vía Twitter a lo dicho por John Kerry sobre Venezuela. El secretario de Estado estadounidense reveló que las conversaciones con Cuba han incluido a nuestro país. Kerry describió la situación que atraviesa Venezuela como problemática. Rodríguez insta al diplomático estadounidense a que cese sus intenciones intervencionistas y respete la soberanía nacional. La ministra agregó que el desarrollo de las relaciones diplomáticas debe basarse en el respeto mutuo y en las normas internacionales. El Ministerio Público comisionó a fiscales del estado Aragua para que dirijan la investigación por la muerte de 4 hombres, ocurrida el pasado 5 de agosto en la zona industrial San Vicente II, municipio Girardot. La muerte de Omar Efrén Ramírez Ibarra, de 26 años, Nicolás Manuel Salgado Silva, de 35, Douglas Ernesto Bolívar Reyes, de 24, y de Leonardo Alfredo Noguera Rubio, de 21 años, habría ocurrido durante un procedimiento efectuado por agentes de la Policía del Estado Aragua. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 3 hombres implicados en el asesinato de Iliana Aixa Ergueta González, de 53 años, quien fue hallada descuartizada en el sector Las Palmas de Caracas el pasado 7 de agosto. Samuel José Angulo Sánchez, de 22 años, fue imputado como presunto coautor de sicariato. José Rafael Pérez Venta, de 27 años, y Carlos Eduardo Trejo Mosquera, de 28, fueron imputados bajo los presuntos delitos de sicariato, robo agravado y asociación para delinquir. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, descartó excesos por parte de efectivos policiales durante los despliegues de la Operación Libertad del Pueblo en urbanismos de la Gran Misión Vivienda. Molina aseguró que el despliegue de la OLP arriba a la segunda etapa de los operativos en estos urbanismos. Asimismo, reconoció que existen problemas de violencia e inseguridad en las edificaciones. Sin embargo, aclaró que la violación de los derechos humanos no es política de prevención de su gestión. Padres de pacientes del oncológico infantil en Anzoátegui denunciaron falta de insumos, escasez de medicamentos y presunta contaminación por fallas en el sistema de aire acondicionado. Los afectados dicen que deben salir del estado para adquirir los medicamentos para sus hijos. Muy triste por todo lo que está pasando, de verdad. No es justo. Para los niños no es justo, de verdad. Les pido que por favor solucionen este problema. No por mí, sino por todos los niños que se encuentran aquí, que en verdad lo necesitan. Mira, es un vía crucis, un vía crucis. Aquí tenemos que comprar desde las soluciones para arriba. Yelco, soluciones. Las quimioterapias se consiguen algunas, no todas. Tenemos algunas quimioterapias. Por ejemplo, el Cardiosan no hay. Carboplatino no hay, mercaptopurina no hay. Los padres y madres de los niños y niñas con cáncer dicen que el retraso y la dificultad para aplicar los tratamientos por escasez de los mismos complican el cuadro clínico de sus hijos. Por lo menos mi hijo va para 4 años recibiendo quimio. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Han fallecido muchos niños. La cuestión del aire dijeron que lo iban a solucionar y todavía nada. Y de la quimio, bueno, él todavía le faltan 2 ciclos y no lo ha recibido por falta del ambiente. En medio de la situación, los afectados agradecieron la mística y entrega de los médicos encargados del área oncológica infantil, pues dicen que estos los ayudan a conseguir los tratamientos a través de donaciones. Los padres de los niños recluidos en el Hospital Oncológico Infantil del Complejo Luis Racetti de Barcelona esperan pronta respuesta por parte de las autoridades, quienes se comprometieron a resolver la situación de los insumos para los tratamientos de los niños recluidos en este complejo hospitalario que atiende pacientes de 5 entidades del oriente del país. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Con insumos solo para 15 días fue restablecido el servicio de quimioterapia en el Hospital JM de Los Ríos. Los médicos del Centro Asistencial Infantil esperan que el Ministerio de Salud envíe medicamentos provenientes de Uruguay. Se conoció que el lote de medicamentos llegará al país la próxima semana y va a permitir que se regule la situación en el servicio de oncología del Hospital de Niños. Asimismo, y luego de varios días fuera de servicio por una falla en el aire acondicionado, fue puesta en marcha la unidad de mezcla. Recordemos que el servicio de quimioterapia había sido suspendido por 6 días por falta de insumos. La paralización afectó a 24 niños que reciben tratamiento en ese centro de salud. Harley Monseguilemán, Televen.
Las autoridades de salud del Zulia fiscalizan con detalle la entrega de insumos y medicamentos para evitar que sean sacados como contrabando a Colombia. La situación económica afecta a todos por igual y admiten que el tema de la salud no escapa de ello. Han detectado bandas que se dedican a contrabandear medicamentos e insumos a Colombia. Por eso, revisan con detalle cada entrega a hospital. Lo estamos dando, hay algunos rubros que los estamos dando contados. Inclusive hay algunos despachos que los estamos haciendo directamente por dirección diario. Sobre todo el tema que tiene que ver con soluciones, que ha escaseado, aún cuando no ha desaparecido, sí hemos tenido una dificultad con el tema de las soluciones. La Secretaría busca equilibrar los beneficios de los médicos del gobierno regional con los dependientes del ministerio. Para esto, se dispusieron 89 millones de bolívares. Desde el estado Zulia, Linda Nierita Leven. Hoy se reactivó la venta de productos regulados por el terminal de cédula en toda la red pública, Mercal, Abastos Bicentenario y Pedeval. Así lo informó el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Señaló que la medida fue retomada luego de varias reuniones con los consejos populares de abastecimiento y producción para combatir lo que el gobierno denomina guerra económica. El método de adquisición de productos básicos por el terminal de la cédula funciona de la siguiente manera. El día lunes 0-1, el martes 2-3, los miércoles 4-5, jueves 6-7, viernes 8-9. Los fines de semana las compras son por los terminales del 0 al 4, los días sábado, y del 5 al 9, los domingos. Personas no identificadas quemaron y desmantelaron un comando de la Guardia Nacional en el Zulia en represalias por un operativo en el que los uniformados localizaron comida enterrada en caletas. Estas casas están abandonadas y se encuentran alojados caletas enterradas. Al menos 800 guardias nacionales fueron necesarios para desenterrar y transportar más de 50.000 kilos de alimentos en 5 caletas ubicadas en el sector Las Tuberías al oeste de Maracaibo. En represalias, personas no identificadas destruyeron por completo el comando de ese componente cercano en la zona. Se llevaron hasta el cableado. Como siempre, ellos reaccionan de una manera no consona y adecuada, pero que necesariamente nosotros que tenemos que fajarnos en la posición de la defensa de los derechos humanos. El plan busca contener a los contrabandistas y fiscalizar de manera simultánea los supermercados. La Fuerza Armada no dio detalles en relación al acto vandálico, ni tampoco si se investigará o no el hecho. Desde el estado Zulia, Linda Nierita Leven. Trabajadores de Sidor en Ciudad Guayana aseguran que la producción en esa estatal no alcanzan 1,2 millones de toneladas de acero al final del año, uno de los niveles más bajos hasta la fecha. Señalaron que la capacidad instalada de la estatal de hierro más importante del país es de 4.5 millones de toneladas de acero anuales, advirtiendo que por falta de reinversión este año la producción no alcanzará el 1.000.000 de toneladas. No hay inversiones, no hay repuesto, no se le paga a los proveedores, no hay insumo. Las líneas, todos esos garpones de Sidor paralizados, la hojalata se vino a pique, las cabillas se vinieron a pique, donde tenemos 2 módulos de pella, donde solamente produce un solo módulo de pella a un 20%. Indicaron que una de las áreas afectadas que más perjudica a otros sectores productivos del país es el de la fabricación de hojalata. Perjudica que los envases de alimentos. ¿Qué ha pasado estos días? Que los envases de alimentos, las empresas han sufrido, han paralizado su producción por falta de la hojalata. ¿Qué está pasando? Es la mala administración de esta empresa que ha llevado que tenga que importarse acero, que tenga que importarse hojalata. Nosotros tenemos una siderúrgica que fue una de las más importantes de Latinoamérica. Hoy la tenemos casi a un 70% paralizada. Además informaron que a un año de haberse firmado la convención colectiva, la cual aseguran que por su ilegitimidad no ha sido homologada, introducirán una demanda ante la Inspectoría del Trabajo para rescatar 5 cláusulas económicas que beneficiarán a más de 16.000 trabajadores de la empresa. Desde el estado Bolívar, Ayarín Castelar, Televen. El precio del barril de crudo venezolano cerró en $41,40, registrando una caída de $1,75. Así lo dio a conocer el Ministerio del Petróleo y Minería. El organismo informó que la caída fue provocada por la continua sobreoferta en el mercado, así como por las preocupaciones en torno al desenvolvimiento de la economía de China. El promedio del precio del crudo venezolano durante 2014 fue de $88,42 el barril, frente al promedio de 2013, que fue de $98,8.
El Banco Central de Venezuela abrió una licitación internacional para la adquisición de papel de seguridad, para la impresión de billetes de 50 y 100 bolívares. Las empresas interesadas podrán solicitar el pliego de condiciones en la sede de la Casa de la Moneda en Maracay, Estado Aragua. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, en el primer semestre de 2015 se han puesto en circulación 274 millones de billetes de 50 bolívares y 416 millones y medio de billetes de 100. 70% de la población venezolana asegura que en el país existe un alto grado de discriminación racial. Este fue el resultado de la consulta realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Sobre este tema y en un foro donde participaron las distintas asociaciones y grupos afrodescendientes del país, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, además de asegurar que en el marco del Plan de Derechos Humanos pondrán en marcha las distintas propuestas presentadas este viernes, realizarán una discusión para reformar la actual Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Que el plan propone fortalecer, asegurar el despliegue y alcance nacional del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, realizar una reforma de la Ley contra la Discriminación Racial a fines de adecuarla a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales de derechos humanos, aprobar e implementar el Plan Nacional contra la Discriminación Racial también. Entonces, esta consulta con los grupos afrodescendientes es para ver hacia dónde vamos. Usted lo decía también, compañero, ¿cómo es que es su nombre? Francisco, tú hablabas, bueno, de la necesidad de un consejo de gobierno popular, un consejo presidencial de gobierno popular afrodescendiente. Pónganse de acuerdo todos los grupos afrodescendientes y hagamos de la propuesta al presidente Nicolás Maduro para que así sea. En total fueron presentadas 145 propuestas que pretenden mejorar la calidad de vida de los afrodescendientes y erradicar del país el racismo. En este momento las peticiones se encuentran sometidas a discusión con todos los sectores de la sociedad para finalmente incluirlas como debate ante la Asamblea Nacional y de ahí su aprobación. Carolina Bigot, Televen. El barquisimetano Pradip Álvarez, astrofísico de 25 años, podría convertirse en el primer astronauta venezolano. Álvarez, nacido en Barquisimeto, está incluido entre los 30 finalistas en el programa Rising Stars, anunciado durante el Congreso One Young World 2014 en Dublín, Irlanda. La iniciativa tiene como propósito llevar al espacio y promover en el escenario internacional a un líder no descubierto. El ganador del programa viajará a bordo de una nave espacial y experimentará el mundo desde una perspectiva completamente nueva para inspirar luego una nueva visión sobre los problemas que afectan a la población mundial. 600 bolívares mensuales gasta una persona que debe utilizar transporte público en Caracas. En breve, los detalles. Para el paciente Jorge Ramírez, hospitalizado en el piso 6 del Hospital Clínico Universitario, se necesitan con carácter de urgencia 10 donantes de sangre. Al menos 600 bolívares mensuales gasta una persona que debe utilizar transporte público en Caracas para viajar de su casa al trabajo y regresar. La cifra se puede hasta triplicar para quienes viven en ciudades dormitorio y trabajan en la capital. ¿Cuánto puedes gastar a la semana en pasajes de transporte público? Chacho, yo gasto hasta 100, 200 bolos en puro pasaje. Depende de la hora y depende del día. Porque los lunes es catastrófico subir y los viernes bajar. Y después de las 2 de la tarde que es imposible. En las rutas de buses y por puestos, los costos que se publican son los regulados por las autoridades locales, como el de la ruta Caracas-La Guaira, que varía entre 25 y 50 bolívares dependiendo de si irá al aeropuerto o a la urbanización Caribe. Para otras zonas, como Los Teques, el pasaje debería costar 10 bolívares, mientras que para Guarenas, Guatire y los Valles del Tuy varía entre 20 y 30 bolívares la regulación. Sin embargo, en la práctica el cobro es mayor. Aproximadamente semanal 1.500 bolívares, por Trujillo no Valle del Tuy. ¿Y cuánto gastas para ir y venir de los Valles del Tuy? Diario por lo menos 300 bolívares. Hoy que es viernes, al mediodía te empiezan a cobrar 100, 80 y hasta 150 bolívares.
para bajar para La Guaira. Están cobrando 60 bolos, eso no puede ser así. ¿Cuánto pagan normalmente? El pasaje está en 35, que si para Macuto, y el otro para 40, y ellos cobran como le da la gana. A 13 bolívares durante el mes de agosto y a 15 bolívares a partir del mes de septiembre fue el más reciente aumento del pasaje de autobús autorizado por la alcaldía de Caracas a los transportistas locales. Montos que, según los conductores, sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos operativos y costear la vida en la ciudad. Ese caucho que están ahí, están costando, cuesta 10.000 bolívares normal y lo están vendiendo en 70 millones, 70, 80 millones. ¿Cómo uno va a mantener un carro así? Los repuestos están demasiado caros y no se consiguen, y hay unidades baratas por caucho, por motores. Entre 18 y 20 bolívares aspiran a estar cobrando los transportistas de Caracas antes de que finalice el año 2015, quienes operan en rutas más largas como las que conectan ciudades dormitorio como Los Teques, La Guaira, los Valles del Tuy, Iguarenas y Guatire con Caracas. No descartan que en las próximas semanas deban ajustar los costos de sus servicios. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Entre tanto, quienes a diario se trasladan desde Caracas hasta distintos puntos del estado Vargas denuncian fallas en el sistema de transporte público e incrementos en el precio del pasaje. Eso ha sido toda la vida. Después de las 5 de la tarde vienen los piratas, ahorita están los piratas. Y desde la zona de Caraballeda, de Catialamar Caraballeda, están cobrando 150, que para Caraballeda el pasaje es 50 bolívares, precio nuevo. Y esto no lo aguanta nadie. Hasta más de 2 horas esperando aquí camioneta. Los piratas lo que viven cobrando todo el tiempo 200, 100 y hasta 300 bolívares para poder bajar a La Guaira. La verdad que en estos momentos los piratas están haciendo de la suya, están cobrando 100 bolívares por pasajero. Me parece que es una exageración cuando comparamos el precio real del pasaje, que son 35 bolívares. Por su parte, los transportistas de las líneas que operan en las distintas paradas hacia el estado Vargas manifiestan que el servicio se ve limitado debido a la inseguridad. Bueno, eso no se escapa de la realidad. Todo el mundo sabe la realidad que tiene este país con respecto a la inseguridad que tiene el transporte público. Lo denuncian los mismos pasajeros y eso es lo que tiene como motivo la ausencia de tantos autobuses acá. Sin embargo, nosotros tenemos un gran grupo de trabajadores que arriesgan su vida trabajando fuera de un horario que de repente a ellos les hace daño, les perjudica, como con respecto a la inseguridad, pero de que las unidades no están prestando servicio, están prestando servicio. Los pasajeros también expresan haber sido víctimas de robos antes de abordar la unidad de transporte público y ya dentro de estas. Y a cada rato, uno está aquí y uno está seguro. Hace ratico le jalaron los salsillos a una señora allá adelante. Los pasajeros que se trasladan a distintos puntos del estado Vargas aseguran que durante el fin de semana se incrementan las fallas en el sistema de transporte público. Cristel Chopite, Televen. El Ministerio Público se encuentra investigando las causas de la presunta intoxicación de varias personas en el centro comercial Galería Los Naranjos, municipio El Hatillo. A tempranas horas de este jueves, 9 personas que se encontraban en una tienda de estética en el centro comercial presentaron extraños síntomas como ojos irritados, mareo y hasta desmayos. Protección Civil El Hatillo se presentó en el lugar para brindar apoyo, pero aún desconocen los motivos que causaron este hecho. Y el día de hoy el Ministerio Público se abocó a conocer del evento y abrió una investigación preliminar y se está trabajando conjuntamente Protección Civil Hatillo con la Dirección Nacional de Protección Civil. Natalia Roberti, quien es gerente de mercadeo del centro comercial, aseguró que todas las áreas fueron puestas en funcionamiento desde este mismo jueves y que en la actualidad se encuentran trabajando al 100%. Estamos trabajando perfectamente en el horario normal. Desde ayer en la tarde todo el centro comercial está completamente operativo en su horario habitual. La gerente de mercadeo y publicidad asegura que este centro comercial recibe en promedio unas 300.000 personas al mes. Asimismo, informó que esta es la primera vez que un hecho de esta magnitud sucede en las instalaciones. Marcos Colombo, Televen. Debido a la ausencia de asfaltado tras las reparaciones de una tubería de Hidrocapital en la avenida intercomunal de Latillo, en Caracas, el tránsito vehicular estará limitado. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, responsabilizó a la empresa surtidora por esta situación que se repite en la misma zona por segunda vez en 3 meses este año. A pesar de que se activó un canal de contraflujo, se recomienda a los conductores usar vías alternas. Asimismo, Smolansky informó que acudirá a Hidrocapital para denunciar la presencia de 34 botes de agua y 27 hundimientos y reparaciones pendientes que la empresa mantiene en esa jurisdicción. El Metro de Los Teques no prestará servicio en sus líneas 1 y 2 los días sábado 15 y domingo 16 de agosto.
debido a que se ejecutarán trabajos para mejorar la seguridad en los andenes. Las labores que se realizarán este fin de semana son trabajos de electricidad, control de trenes y comunicaciones, correspondiente al sistema integral para el correcto funcionamiento de la estación Ayacucho, que prestará servicio a finales de este año. El presidente del Metro de Los Teques, Farid Fraija, explicó que para garantizar la movilización de los usuarios, se activará una flota de unidades de transporte superficial de bus Los Teques y de Sitza. Cisterneros en Lara irán a paro el próximo lunes ante la exigencia de aumento en el precio del servicio que prestan a Hidrolara para llevar agua a las comunidades que no reciben el servicio por tubería. Más de 200% requiere el sector para atender sus gastos operativos. Tanto en la sede de Hidrolara en Barquisimeto como en el llenadero Jacinto Lara se apostaron los camiones para exigir mejoras en el pago del servicio, petición que ya está siendo evaluada en reuniones entre los cisterneros y la hidrológica. Los viajes los venden demasiado, nos pagan demasiado económicos, son muy baratos y estamos pidiendo un ajuste de sueldo, y de no ser posible que en el día de hoy recibamos una respuesta satisfactoria, el día lunes vamos a un paro. Y se está haciendo un análisis dependiendo de los costos que se están analizando. Ya que ellos indican que la poca afluencia de camiones se debe a la escasez de repuestos. La situación inflacionaria también afecta de manera significativa al sector. La búsqueda de repuestos ya tiene más de 50 unidades paralizadas. Este es el principal motivo de la exigencia del aumento en el pago del servicio. Mira, hablarte de los cauchos, que es la necesidad más grande de un cisternero. Las baterías, bueno, ni pensarlo, ni hablar. Ya no conseguimos dónde hacer las colas para las baterías porque no las hay. Los cisterneros también rechazaron algunas declaraciones de representantes sindicales de Hidrolara que señalan que estos cobran excesivos precios para surtir de agua a las comunidades por fuera del pago que realiza la hidrológica. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez, Televen. Los trámites de títulos universitarios se podrán realizar en todos los registros principales. Así lo informó el director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, Dante Rivas. Indicó que con esta medida, al menos 550.000 profesionales egresados de las universidades venezolanas que están en proceso de registro de sus títulos podrán realizar sus trámites sin necesidad de movilizarse a otro estado. El Ministerio de Educación eliminó el trámite de legalización de los documentos probatorios de estudios en ese ente, según lo publicado en la Gaceta Oficial número 40.723. La resolución indica que se suprime el trámite administrativo de legalización de los documentos probatorios y explica que la firma, certificación y aval de estos documentos corresponderá a los directivos de las instituciones y centros educativos oficiales y privados. Miembros del Consejo Federal de COPEI solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia la restitución de la Junta Directiva de la Tolda Verde. Aseguran que la Junta ad hoc ya cumplió con el mandato dado por la Sala Constitucional. Desde la Tolda Verde dan por zanjadas las diferencias. Afirman que hay figuras externas que buscan destruir al partido. COPEI retira cualquier acción que vaya a ir en contra de la unidad y se suma a la unidad. Segundo, venimos a poner en claro quiénes y dónde están los 27 candidatos de cada región del país. Segundo, venimos a dejar clara que nosotros no queremos ningún tipo de vínculo al TCJ que nos permita desarrollar nuestro crecimiento. Entiendo que la Junta tiene que presentar la consulta y cumplir con el cometido que le solicitó el TCJ, cometido plenamente que se cumplió. Y ellos, en toda la intención de cumplir ese mandato, vienen a desistir al TCJ en un documento que deben traer para cumplir el mandato del Consejo Federal. Aunque las vacaciones judiciales inician este viernes, desde COSPEI aspiran que el Tribunal Supremo fije una posición en los próximos días que le permita incluir a sus candidatos en las listas de la mesa de la unidad. Mardoley Prim, Televen. Trabajadores de Corpoelec denuncian graves fallas en la seguridad laboral de la empresa. En breve, los detalles. Para el paciente Javier Antonio Tobar, hospitalizado en el piso 6 del Hospital Clínico Universitario, se solicita el medicamento Epamin o fentoína sódica en tabletas de 100 miligramos. Quien desee colaborar puede comunicarse por el teléfono 0414-120-8452. Gracias. Les recordamos que pueden consultar la emisión estelar con todas sus secciones en nuestro canal en YouTube, Televen TV.
Trabajadores de Corpoelec Carabobo denuncian graves fallas en la seguridad laboral de la empresa. Sostienen que en lo que va de año, 5 personas han perdido la vida en el cumplimiento de sus funciones. Señalan que el pasado miércoles César Gudiño, de 38 años, quien se desempeñaba como liniero electricista, falleció tras sufrir una descarga eléctrica cuando laboraba en el Centro de Servicio Sur de la entidad carabobeña. Atribuyen el hecho a la falta de recursos y equipos de seguridad. Cada día vamos de mal en peor. Ya basta de perder tantas vidas. 2 hermanos de la República Hermana China, 2 del Departamento Eléctrico de Planta Centro, y el liniero electricista, que fue el último esta semana, César Gudiño, del Centro de Servicio Sur. Este trabajador, simplemente si hubiese tenido sus protecciones, su puesta a tierra en la línea de baja tensión, este trabajador no hubiera perdido la vida. Accidentado a nivel nacional, eso con las condiciones mínimas que no garantiza la empresa, eso es a diario, porque no tenemos las condiciones para elaborar en ningún departamento de Corpoelec a nivel nacional. Sostienen que desde 2008 han sido consecuentes en sus denuncias sin ser atendidos por las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional. Manifiestan que día a día disminuye la capacidad operativa en los centros de servicio. Cada día va desmejorando el servicio eléctrico, va desmejorando las condiciones de los trabajadores. Cada día que avanza tenemos menos herramientas, tenemos menos insumos y se nos hace cuesta arriba garantizar el servicio a la comunidad. Hemos tenido situaciones donde todo el estado Carabobo, apenas acaso hay 1 o 2 unidades para prestar el servicio a todas las comunidades del estado Carabobo. Los trabajadores de Corpoelec solicitan a los representantes del Estado Mayor y a las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica abocarse a sus peticiones no solo para mejorar sus condiciones laborales, sino también el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Televen. A través de la prevención, la Fiscalía del Estado Guárico busca reducir los delitos de corrupción en la entidad. Los funcionarios que incurran en esta violación serán sancionados de acuerdo a la nueva ley contra la corrupción. Que funcionario público, independientemente del rol que cumpla para el Estado venezolano, debe ser sancionado por los delitos contra la corrupción. Estas declaraciones las ofreció el fiscal del Estado durante un taller dirigido a los coordinadores del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, donde se dictaron herramientas para evitar incurrir en delitos de corrupción, sobre todo a la hora de entregar los certificados sanitarios en los establecimientos de la entidad. Sobre estos casos, los coordinadores de la Contraloría Sanitaria destacaron que son mínimos los casos de falsificación. De por lo menos de un 2% de permisos sanitarios falsos, pero ya han sido recogidos en su mayoría. Quedan unos que otros, pero estamos trabajando en eso para lograr su totalidad. Las autoridades apuntaron que en caso de efectuar algún tipo de denuncias, las personas pueden acudir a la sede del Ministerio Público o la Fiscalía 17 de la región. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. A juicio de la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, la Operación para la Liberación del Pueblo, OLP, no da tranquilidad a la población. No se puede combatir violencia con más violencia. La inseguridad es multifactorial. Lo mejor que puede hacer el gobierno, a su parecer, es estudiar las razones del repunte de la criminalidad y eliminarlo con planes efectivos, donde participen todas las instancias de gobierno. Pero no creo que la OLP sea la solución del problema de inseguridad que está viviendo. ¿Cuál es el problema de fondo? Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Yo no creo que la violencia sea la solución de los problemas de nuestra gente. También durante la segunda etapa del plan de limpieza de quebradas en Maracaibo advirtió que se invirtieron 40 millones en dicha iniciativa. Pero de nada valen los esfuerzos si la población no colabora manteniendo despejados esos drenajes naturales donde se arrojan desde desechos sólidos hasta colchones viejos. Desde el estado Zulia, Linda Nieri, Televen. El jefe de gobierno de Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, aseguró que su equipo se mantiene desplegado para evitar la venta irregular de alimentos y productos. Nosotros estamos actuando porque es nuestro deber de atacar al bachaqueo, ese fenómeno que se ha puesto en práctica para golpear al pueblo venezolano, para ponerle los productos a un precio excesivo. Teatro Bolívar, el jefe de gobierno del Distrito Capital, presentó la muestra de cine llamada Festival Nueva Miranda para niños y jóvenes. Destacó que son actividades gratuitas para las vacaciones escolares. Brasil vivirá este domingo una jornada de protesta que tendrá lugar en 240 ciudades.
En breve, las notas internacionales. 47 personas detenidas y 99 heridos entre policías y manifestantes es el saldo de las protestas que se registraron hoy en Ecuador. Cuerpos de seguridad informaron que se iniciaron acciones legales contra los detenidos. Además, destacaron que los policías heridos en su mayoría son de las provincias de Pichincha, Guayas y Cotopaxi. El presidente Rafael Correa destacó que no hubo una paralización de actividades del país debido a que los manifestantes no tienen apoyo ni legitimidad. Del mismo modo, rechazó la violencia en las protestas. Brasil vivirá este domingo una jornada de protesta que tendrá lugar en 240 ciudades. Para pedir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff, solventar la crisis económica y resolver el escándalo de Petrobras, los ciudadanos saldrán a la calle para demostrar su descontento. La manifestación tendrá lugar en 26 estados del país. Las protestas han sido impulsadas por 3 movimientos apolíticos. Recordemos que la principal manifestación se realizará en la megalópolis de Sao Paulo, donde este año se logró reunir 3 millones de personas en 2 gigantescas marchas. Autoridades argentinas decretaron alerta sanitaria debido a las inundaciones y recomendaron tener precaución con la salud. La falta de higiene y la contaminación del agua han provocado enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel. Sin embargo, el nivel de las aguas ya comenzó a bajar, lo que facilitaría el regreso a casa de los damnificados. Un ferry enviado por el gobierno griego llegó hoy al puerto de la isla de Kos con el fin de acelerar el registro administrativo de los refugiados sirios. El barco con 2.500 puestos no alojará a los inmigrantes y su permanencia será de 15 días. El envío del barco se logró tras la multiplicación de incidentes entre policías e inmigrantes en la zona. Y ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, amigos actuales. En la próxima parte estaré dándoles a conocer curiosidades sobre el mundo que está detrás de la gran pantalla. Ya venimos. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Lo Actual, la mejor ventana del mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta personal, @DeborahMenicucci. En Lo Actual siempre queremos darle lo mejor en cuanto a noticias del entretenimiento, pero hoy nos enfocamos un poco más en conocer esa parte del cine que muy pocos se atreven a averiguar. ¿Conocen a los dobles de acción de los actores de Hollywood? Hoy en Lo Actual se los presentaremos. Probablemente nunca habrán visto sus caras, quizás alguna de ellas de refilón, ya que los directores de Hollywood buscan el máximo realismo en sus secuencias de acción. Además, el cine perdería su magia si el espectador que está en una sala o frente a su televisor se diera cuenta de que Bruce Willis, Robert Pattinson, Tom Cruise o Megan Fox no son lo que realmente están saltando de un helicóptero, conduciendo a toda velocidad o luchando por salvar su vida colgado de un precipicio. Este trabajo lo realizan los dobles de acción, cuyo parecido con las estrellas es alucinante. Y es que más allá del vestuario, del maquillaje o de la peluquería, son ellos quienes realmente se juegan su vida en las películas. En las imágenes que están disfrutando, vemos a varios actores que realizan un trabajo arduo para llevarle a los cinéfilos lo mejor en cuanto a acción y diversión se trata. Incluso les cuento que la estrella de las artes marciales Bruce Lee solo pudo protagonizar 4 películas antes de su prematuro fallecimiento. Pero lo que no muchos saben es que las 2 grandes productoras de Hong Kong rodaron varias decenas de películas protagonizadas por los dobles del actor, a los que bautizaron con nombres como Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Liu, Bruce Lee, entre otros. Lo más chistoso de todo es que algunos sí se parecían, pero otros no mucho. Incluso se comenta que habían algunos que ni siquiera eran chinos. Hollywood es un mundo peculiar, lleno de curiosidades, anécdotas, películas que jamás salen a la luz y leyendas que en ocasiones rozan lo increíble. Hace años, para enterarnos de curiosidades sobre el mundo del cine, teníamos que esperar que en alguna entrevista se escapara una curiosidad. Pero hoy en día, gracias a Internet, podemos recopilar interesantes informaciones como las que les traigo hoy. Aunque investigando encontré que en el Hollywood de los 70 nació la moda de la potencia negra.
las cuales eran películas protagonizadas enteramente por actores de raza negra. Incluso en ese tiempo hubo un Drácula negro, una Lolita negra e inclusive una versión del Mago de Oz en la que, por cierto, hacía un cameo un joven al mejor estilo de Michael Jackson. Entre otras curiosidades, se conoce que la película de El curioso caso de Benjamin Button se basa en un relato breve escrito por Scott Fitzgerald, inspirado a su vez en una cita de Mark Twain hace muchos años atrás. Incluso se podría decir que la idea de adaptar al cine esta gran historia llevaba unos 40 años en mente, pero no fue hasta que los productores se pusieron en contacto con David Fincher y Brad Pitt cuando finalmente se llevó a cabo. Inclusive les cuento que Brad solo estaba dispuesto a interpretar el personaje si podía hacerlo en toda y cada una de las edades del protagonista. Este personaje también se esperaba que fuera protagonizado por John Travolta. Igualmente en la película de la red social donde Justin Timberlake es el protagonista de este film. Les cuento que el actor Shia LaBeouf y Michael Cera fueron también considerados en un principio para interpretar a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Además les cuento que Justin Timberlake decidió adelgazar 7 kilos antes de comenzar el rodaje, porque pensó que así parecería más joven. Y así muchísimas curiosidades que yo sé que les van a encantar. Veamos. Es más, les voy a seguir contando que Walt Disney descontaba a sus dibujantes el tiempo que tardaban en afilar los lápices. Imagínense lo estricto que era. Además les cuento que cuando recibió su Oscar honorífico en 1972, Charlie Chaplin recibió una ovación de 12 minutos. Asimismo, el guión de Hook de Steven Spielberg fue escrito pensado para Michael Jackson, quien lo rechazó porque no le gustó la idea de que Peter Pan creciera. Igualmente les comento que según la revista Forbes, Smaug, el dragón del Hobbit, es el personaje de ficción más rico, con una fortuna valorada en $62 mil millones. La curiosidad no es que sea el personaje más rico, sino que una revista como Forbes haya logrado calcular la fortuna exacta de un personaje de ficción mitológico. Con este especial del cine me despido. Disfruten de este gran fin de semana. Nos vemos el lunes con más de lo actual. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Recuerden visitar nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Buenas noches.